Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, el día de hoy queríamos compartir con ustedes una noticia interesante. La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACIT, está elaborando en alianza con Georgia Tech, Panamá, y el AI Tech Hub de Georgia Tech Institute of Technology, que es una universidad que está en Estados Unidos. Estamos trabajando en conjunto la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que lo que busca esta estrategia es ayudarnos a entender cómo abordar la inteligencia artificial como país. Sabemos que la inteligencia artificial el día de hoy, pues muchísimas personas la utilizan, todos los países están viendo cómo es la mejor manera de abordarla, de regularla, inclusive a veces, y es una tecnología que tiene muchísimo potencial hoy y mañana, y de hecho muchas personas dicen que realmente va a transformar el mundo, así como cuando fue la llegada del Internet, ahora la tecnología artificial está haciendo este siguiente paso gigantesco. Y Panamá, pues obviamente tiene que adaptarse, tiene que entrar en este mundo también, pero tenemos que entrar con una estrategia, tenemos que entrar con algo que realmente nos dé las luces de cómo realmente debemos abordarla y entenderla y cómo va a poder impactar los diferentes sectores económicos del país. La inteligencia artificial, por ejemplo, abordada en la salud, cómo está impactando la salud, cómo está impactando la educación, por ejemplo, otros sectores como logística, el turismo, el agro también. Entonces, esta estrategia busca eso, busca ayudarnos a ver cómo realmente debemos poner las directrices hacia cada uno de esos sectores. Entonces, en el marco de esta estrategia, de la elaboración de esta estrategia, está una fase que se llama el diagnóstico. Y en este diagnóstico, entonces, no solamente se está evaluando toda una cantidad de información, de data que existe tanto en Panamá como a nivel latinoamericano, sino que también debemos hacer que este proceso sea participativo, sea inclusivo, y queremos conocer qué piensa la gente con relación a la inteligencia artificial. Por eso hemos diseñado esta encuesta, que es una encuesta nacional, donde invitamos a toda la población, eh, panameños, extranjeros, todas las personas que están aquí, que nos cuenten cuáles son sus miedos, cuáles son sus inquietudes, qué es lo que piensan de la inteligencia artificial. Ahora, esta encuesta se ha diseñado de forma muy sencilla, son solamente 16 preguntas, debe tomar alrededor de 5 minutos. Obviamente quisiéramos poder preguntar muchas cosas más, pero sabemos que a veces cuando Sí. las encuestas son muy largas, quita un poco ese ámbito, ¿no? Entonces, la hemos hecho muy sencilla, muy rápida y queremos que puedan accederlo. La forma de acceder a esta encuesta es en nuestra página web, www.cenacit.gov.pa. Está la encuesta disponible, también está dentro de nuestras redes sociales. Apenas que entran en la página web, el banner en la parte de arriba, hacen clic y enseguida los lleva a la encuesta. Entonces son 5 minutitos que le pedimos a las personas que puedan invertir en esto y que nos cuenten qué piensan, cómo va. Entonces, bueno, esa es la invitación que tengo el día de Claro, hoy, pero obviamente abierta a cualquier consulta. claro, Mariabel, me llama mucho la atención unos aspectos que destacan dentro de esta propuesta. Primero, que es una estrategia inclusiva, que es nacional, y hay una frase que me quedó retumbando: planificar antes que reaccionar, porque cuando hablamos de estos temas uno pensaría, bueno, lo que están intentando ahora es regular el tema de la inteligencia artificial, pero ustedes están proponiendo, ok, vamos a reflexionar, vamos a que todos los actores participen y luego entonces pensamos en algo de marcos regulatorios, pero ahora hay que planificar sobre todo desde la perspectiva de reducir la brecha digital. Exactamente. Y es que precisamente en ese tema, y gracias por tocarlo también, se dice que es muy difícil poder regular, perdón, poder regular algo que no se entiende todavía. O sea, Claro. tenemos que, y es una tecnología que está constantemente cambiando, por supuesto. Todo el tiempo se están realizando nuevas aplicaciones, nuevas formas de utilizar la inteligencia artificial en los diferentes ámbitos. Entonces, realmente nuestra posición es que debemos, antes de pensar en regular, debemos tener una estrategia y debemos consultar a nivel nacional en todos los sectores, sector privado, público, ONGs, universidades, academia. Tenemos que tener un consenso entre todos, o por lo menos tratar de tenerlo,
de qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a abordar, cómo lo vamos a utilizar como país y luego entonces ver cómo realmente se debe regular. Ahora, sí es verdad que hay temas muy importantes que hay que tomar en cuenta cada vez que se utiliza la inteligencia artificial, que son, por ejemplo, los temas éticos. Claro. Y en este sentido, la UNESCO, por ejemplo, tiene toda una regulación, no, perdón, todas unas recomendaciones del uso ético de la inteligencia artificial y nosotros, casualmente, dentro de la CENACIT se ha lanzado esa convocatoria para realizar el estudio de la UNESCO y ver qué qué tan listos estamos como país para también abordar esto. De hecho, ya esa convocatoria se lanzó y ese estudio que se llama la RAM de la Readiness Assessment, um, Readiness Assessment, se me olvida la M, pero bueno, ese Va estudio por allí. exacto, se va a estar realizando en las próximas semanas y vamos a poder tener un resultado de eso que va a ser un insumo también para la estrategia. Sí, y sabes que ahora que mencionaba Mariabel el tema de cuáles son los sectores en los que se intenta potenciar, hacía memoria, por ejemplo, hablaba de educación, salud, turismo, también se agrega agricultura, energía, logística, finanzas y gobierno. Hacía memoria de cuán importantes son estos rubros cuando hablamos del Producto Interno Bruto para un país, pero también no solamente desde las grandes industrias, sino también en esos mismos sectores, los pequeños emprendedores que tal vez no cuentan con grandes recursos, pero que apoyándose en la inteligencia artificial pueden hacer más eficientes los procesos. Por supuesto. De hecho, la estrategia va a tener ciertas verticales Ujú. en donde se van a trabajar cada uno de estos sectores. Estos sectores, de hecho, creo que son como 17 inclusive áreas en donde va a tocar la estrategia, sí, la estrategia de la inteligencia artificial. Y en efecto, uno de esos se llama AI for Citizens, para los ciudadanos. Y también se entra todo este tema del emprendimiento que es 100% no solamente beneficioso, sino necesario que haya toda una campaña de docencia de cómo realmente la inteligencia artificial puede apoyar al emprendimiento, haciendo que el emprendedor sea mucho más eficiente y le tome menos tiempo a hacer ciertas cosas y que pueda entonces dedicar su tiempo a desarrollar, a crear, a innovar, a hacer investigación inclusive si puede. Así que todo eso justamente va a formar parte de la estrategia. Te quiero preguntar cuál es la fecha tope para responder las preguntas, qué sucede luego en esta etapa, porque con la data se pueden planificar estrategias, pero eso, claro, es un proceso de análisis de datos. Las próximas etapas, ¿cómo van? Claro que sí. La encuesta online va a estar disponible hasta el 31 de julio, así que por favor todos, quedan unas semanas para aportar. Y el siguiente paso obviamente va a ser analizar toda esa data, entender cómo está la población y el plazo que tenemos durante el desarrollo de la estrategia es que debe estar lista antes de final de año, alrededor del mes de octubre, noviembre, queremos ya tener la estrategia. Claro que tiene que ser aprobada, tiene que pasar por todo Claro. un proceso y ojalá que podamos hacer el lanzamiento ya sea a final de año o a principios del año siguiente, pero lo importante es que va a ser una estrategia, no va a ser un documento de estos que ¿sabes? Son eternos y que al final no se entiende mucho y queda engavetado en algún lugar. No queremos que ese sea el caso, sino más bien queremos que sea una estrategia que pueda ser comunicada ampliamente, que todos la puedan entender y sobre todo ver, ok, eso que está allí en esa estrategia, cómo me va a beneficiar o cómo yo puedo aportar a eso. Entonces, nosotros como Senacid nos vamos a encargar de hacer esa comunicación muy bien, repito, en alianza con Georgia Tech, Claro. Panamá, que son nuestros aliados, y con el resto de los sectores económicos del país, con los cuales ya estamos teniendo bastante participación y bastante entusiasmo de su parte por formar parte de este proceso. De hecho, puedo comentar que la semana pasada tuvimos unos talleres participativos en donde estuvieron sector privado, sector público, academia, sociedad civil. Las personas de Georgia Tech Institute vinieron a Panamá y tuvimos estos 2 días de talleres en donde todos pudieron comentar realmente cuál es la visión, qué es lo que quieren. Y el resultado de eso, fue, la verdad que fue muy interesante y repito, va a ser insumo también dentro de la elaboración de la estrategia. Y que nadie se quede rezagado, porque aunque hay unas generaciones
más jóvenes que puedan sentirse más cercanos o familiarizados con el uso de la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial. También me despierta mucha curiosidad luego los datos que se puedan obtener en cuanto, por ejemplo, a millennials o las generaciones predecesoras, cuán familiarizados están, cómo están las expectativas, porque la idea es que ese talento y esa experiencia se pueda conjugar con la innovación y la creatividad que proponen en ese mix tan interesante dentro de cualquier organización. Y organización hablo desde la empresa privada hasta el sector público. En efecto, y no solamente esas generaciones, las generaciones de los adultos mayores también, porque en efecto mucho también le podrían ayudar en temas de salud, en temas interactivos, Claro. entretenimiento, etcétera. Así que yo creo que hay muchísimo potencial ahí. Una noticia que también me parece interesante y está quizás muy ligada a este tema es este proyecto que tiene Meduca de poner internet en todas las escuelas, en los 3.000 escuelas. Eso va a ser también un catalizador para Claro. esta estrategia porque va a permitir entonces, claro, ya que las escuelas ojalá puedan tener buen internet, entonces se va a poder aprovechar un poco el tema de la inteligencia artificial en las aulas. Y aquí quiero hacer como una salvedad y es que yo sé que hay mucha puede haber mucha quizás aprehensión un poco al tema de inteligencia artificial dentro de las escuelas, ¿sabes? Y es muy normal y es muy entendible eh, este sentimiento de que eso puede ser algo malo, de que nos va a Exacto. apoyar, de que no nos va a apoyar, etcétera, pero realmente hay que verlo cómo se maneja y precisamente eso va a ser parte Claro. de la estrategia, cómo realmente se maneja. Cuando hay una analogía que le escuché a una persona decir que cuando llegó la computadora a las matemáticas, la calculadora, perdón, a las matemáticas, o sea, ¿qué pasó en ese momento? Ya tenías la calculadora y ya podías hacer problemas mucho más fáciles. ¿Qué pasó? Bueno, la matemática tuvo que poner un poquito más difícil Es correcto. para poder entonces y hacer que los problemas fueran más difíciles y pudiéramos trabajarlos entonces también con esta herramienta nueva que era la calculadora. Igual pasó cuando llegó el Internet dejamos de usar todos los libros, empezamos a usar Internet y entonces la educación fue modificándose un poco a que ya los trabajos lo iban a hacer, iban a buscar la información en Internet para poder resolverlos. Entonces quizás esto es una oportunidad nueva para la educación, para ver cómo podría adaptarse también y entender de que está aquí para quedarse. Al final la inteligencia artificial creo que ya no se va a ir a ningún lado Así y es. tenemos entonces nosotros que ver cómo trabajamos en alianza con ella y sin dejar de fortalecer todas las otras habilidades blandas y habilidades duras que también son importantes dentro de la educación, por supuesto. Maribel, cuando tengan resultados sobre esta encuesta nacional y por supuesto más avances sobre la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, con mucho gusto volvemos a hablar contigo y con el equipo de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional de Senacit. Nos genera mucho interés, y hablo en nombre de los oyentes, sobre el potencial que podemos obtener luego de la medición y las estrategias a desarrollar. Así que con mucho gusto, bienvenidos cuando quieran regresar. Muchísimas gracias por la oportunidad. Una vez más, exhorto el llamado para que todos puedan atender la encuesta en la página web de la CENACIT y en las redes sociales de la CENACIT. Así que muchas gracias.